3:06 de la madrugada, ya estamos aquí, Milenio 3, solo os digo una cosa, preparaos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Con la música de un gran amigo, música especial para este programa, Francisco Rico, al que le mandamos un fuerte abrazo. Comenzamos en la nave del misterio, ¿quién si no? Charlie, Carlos, Nicolás. Carmen, importantísimo, y un montón de noticias, de novedades, de historias. Hubo mucha polémica con el tema de los Illuminati, ese, debate que tuvimos con auténticos expertos. Cuando nosotros no sabemos de algo, que es la mayoría de las veces, lo lógico es, reclamar las opiniones de los que sí saben sobre un tema que se va a poner muy de moda, estoy seguro, con ese Ángeles y Demonios de Dan Brown, del que sorteamos 3 ejemplares. Pero, poco a poco, ya en las siguientes 2-3 semanas, la próxima semana, por cierto, en Torrelavega, luego informaremos, irán sucediéndose novedades en Milenio 3, en ambas horas. Seguiremos con monográficos, con historias, con investigación en vivo. No os perdéis una serie de programas que serán Milenio Impacto y, sobre todo, en estas madrugadas, un montón de secciones nuevas. Vamos a aprender a investigar, si es que se puede. Vamos a saber más de cine. Vamos a conocer la historia de la huella del crimen. Y va a haber una sección que creo que os va a gustar, queridos amigos. Interactiva total. La hemos llamado algo así como El oyente investiga. Y ese que importante, Carmen, es que precisamente eso, nuestros amigos los oyentes, que no son como cualquier audiencia, que son una audiencia viva, que son una audiencia interactiva, que hacen este programa con nosotros, nos propongan sus casos. Durante 2 temporadas hemos ido recibiendo cientos de historias, pero ahora queremos que con diversas vías puedan enviarnos también el material que aquí será analizado, que será continuada, si quieren, por ellos mismos esa investigación, convirtiéndose en reporteros, y sobre todo que tendremos opiniones, pues por ejemplo, sobre lugares extraños, sobre historia, sobre psicofonías, que imagino que será, siendo esto radio, uno de los fenómenos más elegidos por los oyentes, pero también, ¿por qué no?, intentaremos explicar los trucos de la fotografía digital. Y yo creo que lo principal sería, Carmen, animar a la gente, a cualquier persona, que no tenga ningún tipo de rubor, que cualquiera puede llegar a ser reportero de este programa en el sentido de ser informador. Bueno, pues animarles a que nos envíen sus materiales como están llegando ya. 2 vías sobre todo para lo que es el material, ¿no? Efectivamente, y que durante el verano ya propusimos que podían los oyentes enviarnos sus investigaciones, estuvieran en el pueblo de vacaciones, sus leyendas de diferentes sitios, y a lo largo del verano nos han estado llegando muchas cartas, algunas de ellas en cinta, otras de ellas a través del mail. Vamos a dar las direcciones. Dirección postal, por si nos quieren enviar alguna cinta, algún minidisc, sería Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre de Milenio 3. El correo, como siempre, abierto, milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Porque ahí pueden llegar ya voces, imágenes y cómo están llegando. Hay muchas cosas para hoy, pero ¿queréis que sin más dilación cambiemos el tercio y nos metamos en una de esas investigaciones de vosotros los oyentes? Y va a merecer la pena, porque ¿sabéis a dónde viajamos? A Belchite. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Por cierto que músicas como estas, también a vuestra disposición. 7640, Carmen, 3 CDs con las sintonías de Milenio 3, ¿no? Y las imágenes musicales de este programa. Efectivamente, Iker. Un oyente nos ha mandado las investigaciones y nuestros oyentes habituales pueden colaborar a través del 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y como siempre lo que vosotros queráis. A ver qué entendéis en estas psicofonías que vamos a poner ahora y que nos ha mandado, doy el nombre, Miguel Ángel Segura Ceballos. Vamos a ver, Miguel Ángel Segura Ceballos, ¿qué hacía, dónde estaba, cuál ha sido su investigación, por qué eligió ese lugar, qué es lo que hizo realmente y por qué está con la mosca detrás de la oreja? He dicho, amigos de Milenio, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, él nos cuenta que la investigación tuvo lugar el 15 de agosto de este año 2004. Llevaba como equipo técnico, nos pone 3 grabadoras analógicas, una grabadora digital, una cámara de fotos digital, una cámara de vídeo y un detector de movimientos. Junto a él se encontraban Miguel Ángel Segura, que es él, y José Manuel.
ponen Joe, debe ser un amigo, pues estos dos amigos se fueron hasta Belchite. Belchite. Eligieron el pueblo maldito del que habíamos hablado en Milenio, les dejamos muy impresionados la historia que habíamos contado y decidieron ir a investigar ellos allí. Y además creo incluso que efectivamente que la gente está haciendo buenos trabajos, que luego tendrán su vida, tendrán sus publicaciones, pero hablando de publicaciones, y os lo aviso muy seriamente porque el trabajo que está haciendo Guillermo León y también todo controlado por el amigo José Manuel García Bautista es espectacular. Dentro de poco va a haber muchas novedades. ikerjiménez.com, la página amiga de este programa, 100 y pico emisiones de la temporada pasada y ya las nuevas, y siempre horas después del programa ya está ahí en internet para cualquier matiz que queréis recordar, y muchas más cosas. Va a ser un auténtico portal de encuentro con lo desconocido, un portal virtual de encuentro con lo desconocido. Bueno, pues los amigos oyentes pueden estar ahí, ¿no?, constantemente investigando. Belchite, ¿por qué eligieron Belchite? Quizá por su historia, ¿no? Para quien no se acuerde, un pueblo masacrado en la guerra civil, se cambió el mando varias veces, y aquí recordábamos incluso sonidos con Carlos Bogdanich, sonidos que parecían antiaéreos, parecían cazas de combate de la época. Como siempre, los oyentes de Milenio nos dieron una auténtica lección a través de 7640, hablándonos de qué modelo podía ser eso que se escuchaba. Pero claro, esos modelos eran del año 38, no de ahora. Las voces de Belchite han sido un constante en la historia de los misterios aragoneses. Y ahora este amigo iba para allí y ponía sus grabadoras, sus micrófonos. ¿Qué podía ocurrir? Pues lo primero que ocurre, Carmen, es que hay una grabación supuestamente psicofónica. Son curiosas. Siempre hay una diferencia importante entre escuchar las cosas, bueno, pues directamente cuando llegan, en un minidisc, en un soporte, y soy muy consciente, escucharlas aquí con los cascos. Es muy distinto. Yo sé que a veces por el receptor es difícil calibrar lo que aquí comentamos, y alguna gente, depende cuál sea la frecuencia, pues puede quedarse diciendo, bueno, pues yo no escucho eso. Cuidado, que aquí debemos a descubrir, imagino, que fraudes, historias que no son lo que parecen, y siempre con vuestra ayuda y con especialistas. Eso siempre va a ser así. La primera grabación de Miguel Ángel Segura Ceballos es, ¿no? Son una serie de lamentos, Carmen, una serie de lamentos aparentemente sin ningún tipo de sentido, muy bruscos. Toda la grabación es muy brusca, y puede ser también por el formato en que luego se ha enviado en MP3. Yo os aseguro que habrá una sección aquí para ir aprendiendo poco a poco a investigar las grandes claves. Creo que puede ser muy interesante. No la impartiré yo, desde luego, que solo soy un periodista, pero gente que sí que sabe de este asunto. Bueno, amigos, todos oreja pegada al receptor, esté donde estéis. Una serie de lamentos. Carlos Nicolás, ¿vamos con ellos? Venga. Yo lo que oí era una especie de ruido que me parecía casi animalesco, sinceramente. A mí me parecía de un pájaro. A primer oído, por decirlo así, a mí me parecía de un pájaro e incluso de un búho. Es que lo bonito es que, además, yo creo que con esto vamos a descubrir que muchas cosas son y otras no son lo que parecen, ¿no? Evidentemente. Y que va a ser con todos vosotros. Queremos vuestra opinión. Pero de momento hemos pedido, porque en esta casa pues tenemos la oportunidad de trabajar con los mejores técnicos, no hay ni que decirlo, gente que lleva años y años y años escuchando el sonido, trabajando con el sonido, analizándolo, y que tienen ya el oído hecho. A la psicofonía casi también, porque después de 3 años con Milenio 3 ya se van haciendo a ella. Le hemos pedido, Carmen, la opinión de esta primera psicofonía, grabación, lo que sea, de Miguel Ángel Segura Ceballos, a un técnico de lujo como es Javi Rodríguez, que siempre es el que está con nosotros en los viajes, y a uno más joven que también tiene un gran conocimiento del tema como es Miguel Lara. Lo escuchamos, Carlos. Son unos lamentos fuertes. Hay una señora, parece mayor, en mi opinión. Hay que ver el tipo de nivel que han usado para la grabación, o incluso para pasárnosla a nosotros. Puede estar más alta de nivel, menos alta, pero vamos, se nota bastante clara, porque al estar saturada pierde esa calidad de grabación. Contra más alto se grabe, peor se escucha luego. A mí me parece más de origen animal, pero vamos, la grabación efectivamente está... La fuente está muy lejana, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
Mensajes que nos están llegando al 7640. Amigos que nos dicen, Ricardo como de Tenerife, que a él le parece una risa. Pone de una actriz, pero no vamos a decir cuál. Se escucha un ruido como de ametralladoras, pero hay algo humano, nos dice otro amigo. Bueno, este verano me hice una foto Montserrat y al revelarla 3 platillos en una esquina. ¿La queréis? Nos dice Fran. Por supuesto. Es el típico material que queremos desde ya. Queremos hacer un gran archivo y la posibilidad de incluso, si os queréis, os apetece y nos dais la autorización, por supuesto, para las investigaciones más importantes, publicarlas en nuestra página web, con vuestro nombre, con vuestras fotos, con todos los honores, por supuesto, pero compartiendo, no solo, fíjate Carmen lo que va a ser esto, dice la gente, claro, en radio lo más fuerte es psicofonías, pero ¿y cuando hay una página y don Guillermo León la suba a la web a la mañana siguiente? Vamos a estar contribuyendo todos en un círculo, Milenio 3 y ikerjimenez.com, para poder estar todos en el meollo, investigando al mismo tiempo, sacando conclusiones. Más opiniones. Otro amigo que nos dice, si se descarta un pájaro parece un lamento de tortura. Bueno. Javi nos dice desde Barcelona, en la psicofonía entiendo a alguien marcando el paso. Le pido a Carlos de nuevo que dejemos casi el tema en vacío porque vuelve otra psicofonía. Otra de las grabaciones de Miguel Ángel Segura Ceballos, nuestro buen amigo con el que hablaremos además en semanas sucesivas para ver cómo van las investigaciones, porque claro, una investigación se inicia, nunca se sabe dónde se acaba. Y lo bonito es, Carmen, y a mí de verdad que esto me emociona, ya sé que parezco el abuelo Cebolleta versión 2004, pero es que claro, ver que gente joven está haciendo sus pinitos, está redactándonos cosas. No tengáis ningún temor, no hay que ser aquí Antonio Gala, ¿no? Para enviar cosas escritas, para lo que queráis. Ese portal que estamos formando va a ser el portal también de los oyentes y va a ser vuestro, por supuesto. milenio3@cadenaser.com. Ya sabéis la vía directa por mail. Luego repetiremos las otras cuestiones. Vamos con la segunda psicofonía, Carmen, que, bueno, mejor, yo no voy a decir lo que dice, porque luego lo interpretan Javi Rodríguez y Miguel Lara. Y al final de las psicofonías voy a decirle a Charlie Nicolás, como no, que está ahí empapándose todas las voces, que nos dé también su opinión. Ya va a ser un habitual que la nave del misterio entre en vivo. Vamos con una frase. A mí me recuerda una voz, fíjate ahora, Carmen, me recuerda una psicofonía clásica. La voz entra como un cañón. Os pongo en situación: pueblo viejo de Belchite, bombardeado, muchísima muerte, fotografías de niños muertos en Belchite que son clásicas, una historia sangrienta. Siempre la relación entre hechos luctuosos y luego lo extraño, que ya cada uno puede opinar lo que sea, no sabemos nada. Vamos con esta especie de amenaza o de palabra que surge así, muy dura, en la grabación de Miguel Ángel Segura Ceballos. Antes de pediros vuestra opinión, vamos a ver qué decían nuestros técnicos Javi y Miguel Lara. Está mejor, para mí es una voz de hombre y lo que dice es mátala, muy clara. También un poquito alta de nivel de grabación, pero claro, entramos en lo mismo, es la forma de... A lo mejor la han grabado bien, pero al pasarla hacia nosotros está demasiado alta. Un hombre de unos 45 años por ahí. Va de golpe, eso quiere decir que el micrófono o el soporte en el que se ha grabado distorsionado totalmente, ¿no? Está muy distorsionado debido al nivel. Está muy fuerte, vamos, aquí la fuente está muy cerca del micrófono, ¿no? Y es muy de sopetón. Efectivamente esto es una voz de hombre. Yo creo que puede ser entre 20 y 30 años. Desde luego el nivel está muy alto, ¿no? Y hace que distorsione. Hoy empezamos otra historia dentro de la pequeña historia de esta temporada y de la historia de la radio interactiva. Creo, Carmen, tengo esa intuición que vamos a tener muchísimas sorpresas. No voy a adelantar nada, pero hay que decir que sí, últimamente nosotros andamos algo soliviantados por una serie de fotos paranormales, supuestamente paranormales, y que recibimos, sin este proyecto hemos recibido cientos de fotografías. Ahora es el momento porque vamos a intentar descubrir cuáles son reales y cuáles no. Y sabemos además de la buena fe de la gente de Milenio y que la mayoría, si no es que sea un fenómeno paranormal, es por una confusión. Pero también hay fraudes. También podremos analizar esos fraudes de Internet, esas fotografías que están pasándose como diapositivas y que son burdos montajes. Pero ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo saber dónde está el grano y la paja?
Vamos con la última, Carmen, ¿te parece? Vamos a oírla y luego te digo lo que nos comentan, porque la segunda era mucho más clara. Era mucho más clara, sí. Casi todo el mundo coincide. 7640, 3 CDs de las psicofonías, iba a decir, aunque no está, oye, no estaría mal un día editar un CD con todas las psicofonías que han pasado por el programa y que te imaginas con explicaciones nuestras y de los técnicos. Sería un fenómeno. De momento esta dice, sí que hay que explicarla, porque parece que es una voz que dice somos los únicos o somos los últimos. Es esa grabación de apenas hace 2 semanas en Belchite. Recién ocurrido, lo estamos contando. Lo que ocurre, Carmen, es que aquí sí que hay un detalle que nos hace sospechar. Si esta segunda que hemos oído sí parece bien curiosa, esta tercera creemos que tiene una explicación natural. Bueno, yo no me apunto al tanto porque yo no sé tanto del sonido, pero nuestros compañeros técnicos sí. Les escuchamos. Una voz más joven, masculina, más complicada o sea, no está tan nítida, está más camuflada, o sea, se mezcla mucho con el ruido ambiente que hay. Ese ruido que lo tapa un poco, yo creo que eso le hace perder mucho a esta supuesta psicofonía. No está directa al micro, está un poco perdida. Incluso puede ser de la misma gente que ha hecho la psicofonía, que ha llegado a un sitio y dice, parece que somos los últimos. Tampoco está en primer plano, está pues como si hubiese un grabador encima de una mesa y de espaldas alguien ha dicho, parece que somos los últimos. Contra más lejos esté el micrófono del aparato, mejor en estos casos. Y si puede ser un soporte digital, minidisc o cualquier otro grabador, mejor, porque nos evitamos el arrastre de la cinta, que eso siempre mete algo de ruido y nos puede llegar a confundir. A mí lo que me parece es una grabación descuidada de alguien que pues nada, se ha dejado un cassette grabando y ha habido alguien que estaba hablando sin saber que había una grabadora, ¿no? Porque está muy claro y está pues eso, como si estuvieran de espaldas. Esta a mí no me parece psicofonía. Pues vamos con las opiniones. En cuanto a la segunda nos decían, es un hombre y dice cógela, nos dice Laura desde Huelva. Cógela, en vez de matarla, cógela. Javi de Coruña, a mí me parece que dice matarlos. Yo te voy a ser sincero, a mí me recordaba ese famoso matar a él, ¿no? Un día había que hacer una comparativa de psicofonías clásicas. Aquel matar a él que hemos puesto varias veces, que surgió en Belme de la Moraleda y que tuvo la fortuna o la desgracia, no lo sé, de obtenerla nuestro querido amigo Pedro Amorós. Javi de Monreal, yo oigo mata, mata con voz fuerte. Mata, mata. José de Burgos, a mí me parece que dice mátala. Francis de Granada, no me queda claro lo que dice, pero sí tengo claro que da miedo. Y es muy curioso porque casi he ido antes de que hablasen los compañeros técnicos, ¿no? Y es muy curioso porque podemos hacer tales experimentos, que son completamente novedosos, como observar qué piensa la audiencia sin haber dado una explicación. Por lo tanto, ¿cómo coincide la audiencia? Por aquí en los mensajes no hay trampa ni cartón, van llegando de toda España y estamos pudiendo hacer comparativas muy curiosas. En cuanto a la última, Iker, nos dicen, Rubén de Ciudad Real, se oye como si hablase a través de una radio antigua, una radio móvil militar. Esa de somos los únicos. A mí me da la sensación de que la última es muy humana. Claro, es muy diferente. Claro, Javi de Barcelona, por ejemplo, se lo pregunta, dice, no serán grabaciones preparadas, creo que podría ser una voz distorsionada. Voz distorsionada. Yo creo que, por nuestro compañero Miguel Ángel Segura, oyente de Milenio 3, que vamos, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que sí es cierto, y como siempre puede ocurrir, que a lo largo de una serie de grabaciones pueden colarse todo tipo de voces completamente naturales. Vamos a conectar con la nave del misterio, el interior de la nave del misterio, pantallas, discos, un mundo aparte, que es gracias al que disfrutáis de estos sonidos. Charlie, Carlos, Nicolás, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches. Oye, tú que has escuchado, tú que estás todo el día con los sonidos también, tu sensación, hablaban de muy saturadas, sensación general. Sí, sobre todo eso, sobre todo la segunda la noto muy saturada, como muy cerca de la grabadora, vamos. O sea, una fuente muy próxima al micrófono, que no es lo habitual que hemos ido escuchando ya en 3 años, ¿no? Las psicofonías en general tienen una particularidad que es como unas voces muy lejanas, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te inspira todo esto? A mí la tercera no me parece psicofonía, porque me parece muy real, como si estuviéramos ahora nosotros hablando y lo grabáramos. Coincides entonces con Javi y con Miguel, que puede ser un descuido de los propios, sí. Además son 2, parece, protagonistas coincide con los de las oyentes, psicofonías, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Coincide con los oyentes, Javi de Coruña nos dice, coinciden que la última no es psicofonía. Me parece un pufo esta última clarísima, nos dice otro amigo. Y la última es una estafa, suena demasiado claro y muy radiofónica. Bueno, yo estafa, no diría estafa sinceramente, porque siempre creo que uno no es ningún estafador mientras no se muestre lo contrario, al revés, que seguramente será en esa reunión, como decían nuestros compañeros, se ha quedado la grabadora ahí y se ha grabado palabras, creemos nosotros, que son muy diferentes, que son muy humanas. Yo me gustaría, Carlos, antes de desconectar con la del misterio, decirte, mucha gente nos está preguntando, en aluvión, ¿cómo se podría grabar una psicofonía? Es decir, ¿tú utilizarías un micro incorporado o realmente sacarías, nos decía antes Javi Rodríguez, algo de este estilo? Es decir, cuanto más lejos esté el micrófono de la fuente grabadora, que ahora estoy seguro que muchos, imagino que menos sonido motor se grabará, ¿no? Que será más idóneo, ¿no? Claro, también depende de la grabadora. Si es una grabadora, una cassette normal, eso va a influir más en la evaluación. Si es un minidisc que es digital, eso ya la calidad va a ser mejor. ¿Recomiendas minidisc digital? Claro, yo lo que veo es que las grabaciones están muy sucias, están muy ¿Qué significa saturadas, sucias, como decían. Carlos? Se nota mucho sonido de fondo, sí, mucho ruido de fondo. ¿Y vosotros podéis limpiar estas voces habitualmente cuando trabajáis con los equipos de sonido? Sí, hay programas de grabación que te separan muy bien la voz de lo que es el fondo, el sonido ambiente. Bueno, pues con ese tipo de cosas podremos también jugar y experimentar con las investigaciones de los oyentes. Como siempre, gracias Charlie, nuestro comandante en la del misterio, y seguiremos, bueno, aluvión de envíos al 7640 de aquel hospital que dejaste tú ahí la cosa. Uno se habla en Navacerrada, en Guadarrama. Bueno, a ver si te llevamos una noche allí, ya verás. Carlos Nicolás, muchas gracias, amigo. Hasta luego. Como veis, 3 y 27, los compañeros técnicos de la cadena SER, que son un lujo para nosotros, que se involucran en esta serie de opiniones y que nos dan su manera de entender la cosa. Y lo más importante... Y como saben, porque Juanma de Sevilla nos dice, en estas psicofonías no se escucha ese chasquido metálico. También, es verdad, como este que hago yo ahora mismo, ¿no? El que hacen de las verdaderas psicofonías, nos dice él, yo no lo escucho. Es verdad, en la mayoría de psicofonías que hemos puesto más o menos reales, esto siempre poner comillas, siempre se escucha como una especie de, no sé, de advertencia, ¿no? Y esto es de los tiempos de Germán de Argumosa y compañía. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a recomendaros esa colección que estamos haciendo con todo el gusto y con todo el cariño y que está rompiendo moldes, y volvemos con un montón de noticias, de historias, de cosas. Por cierto, vamos a recordar al Hombre Lobo, versión cinematográfica, y vamos a recordar a un personaje por el que nos preguntáis constantemente. Ese personaje, Carmen, que fue el nombre más buscado en internet en el mundo el día 11S. Increíble, Nostradamus. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. Teletipo urgente. Carmen Porter. Seguíamos muy de cerca, queridos amigos, ya lo sabéis, ese programa que hicimos de milagros, sangres que se licúan, sangres que pasan de estado sólido a estado líquido, y que para la ciencia imagino que habrá un truco y una explicación, y que sin embargo para la fe, para la religión, es un milagro. En este caso, bueno, yo iba a decir, para los que vivimos en Madrid, que en definitiva ya somos madrileños, no nos gusta que digan que la de San Gennaro en Nápoles es más famosa, porque aquí tenemos San Pantaleón, pero el titular es el siguiente: la sangre de San Gennaro se ha vuelto a licuar. Efectivamente, Iker, la sangre de San Genaro, patrón de Nápoles, se licuó ayer, como suele ocurrir desde hace cientos de años. A las 9:55 de la mañana, el cardenal de Nápoles, el arzobispo Michel Giordano, anunció el milagro a los fieles que abarrotaban el templo catedralicio en la festividad de su santo patrón. El milagro fue anunciado agitando un pañuelo blanco desde el altar que portaba el diputado de la Capilla del Tesoro y con una vieja costumbre recuperada este año: 21 cañonazos disparados desde el famoso castillo local de
del Lobo. Toma. Por su parte, el cardenal Giordano anunció al arzobispo que el próximo mes de septiembre, será del año que viene, se celebrará un congreso dedicado a San Genaro y su culto para conmemorar los 17 siglos de su martirio por decapitación en el 306 en nuestra era, después de Cristo, durante las persecuciones contra los cristianos de Diocleciano. La sangre del santo se licua habitualmente otras 2 veces al año, además del 19 de septiembre, que son el 16 de diciembre, que es el aniversario de la devastadora erupción del Vesubio, en 1631, y el sábado previo al primer domingo de mayo, cuando se conmemora el traslado de sus reliquias a las catacumbas de Capodimonte. Hay una noticia que me ha dejado realmente asombrado, que son de esas que dices, bueno, ficción, realidad, y como siempre la respuesta es que la realidad es la mayor de las ficciones, la supera completa y complejamente. Fijaos el titular, amigos. Un hombre se entera de su defunción por el periódico y acude a su propio velatorio. El pasado 16 de septiembre, Dane Squires provocó el pánico entre sus familiares cuando, tras enterarse de su propia muerte a través de un periódico, se presentó en su casa de Toronto, en Canadá, donde se estaba llevando a cabo el velatorio. La confusión comenzó cuando un hombre fue atropellado por un tren. La hermana de Dane acudió al tanatorio y allí identificó el cadáver asegurando que era el de su familiar. Tras leer el diario, el presunto muerto llamó por teléfono al establecimiento funerario donde reposaba el cadáver e informó a la directora de que se trataba de una confusión, ya que él estaba vivo. Para aclarar del todo la situación, decidió regresar a su casa y allí, según ha relatado uno de los presentes, cuando lo vieron aparecer por la puerta, todos comenzaron a desmayarse de la impresión. Ahora las autoridades de Toronto han pedido ayuda para saber quién es en realidad el hombre que murió en el accidente ferroviario. Me recuerda a esta historia, Carmen, un cadáver con un nombre que no existe, a la historia del cadáver de Boishaca, uno de los clásicos del misterio, por lo menos de los últimos 10 años. Ese cadáver extraño que apareció en la vía férrea el 5 de mayo del 88, si mis datos no se equivocan, cerca del puente de Paredes, y que tenía una gran cabeza, dientes como colmillos, todos ellos caninos. Las orejas no tenían dibujos y no parecía saber lo que era un tren. Se dejó atropellar en mitad de la vía. Las fotografías que recuperamos en su día fueron espectaculares, fotografías del informe policial, y hubo un montón de hipótesis. Muchas de ellas hablaban de hombres salvajes, ¿no? O de muchachos perdidos. Y cuando son las 3:09... olvidamos, aunque sea momentáneamente, esa terrible historia de los mártires de los ovnis, de los suicidas que dejaron su vida en un terrible tramo de vía, y planteamos ya lo que va a ser nuestra hora de madrugada, porque viene cargadita de temas, de historias, de leyendas, de secciones que hablan de la conspiración, de lo que no se nos cuenta, de viajes, y lo hacemos con el mejor equipo posible. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y como siempre, el capitán a los mandos técnicos, Antonio Bravo. Y siempre intentamos comenzar estas madrugadas hablando con uno de nuestros corresponsales, esas personas esforzadas que lo dan todo por este programa y que desde cada provincia, desde cada rincón de este país o del mundo, nos informan de lo extraño, de lo desconocido. A veces paranormal y a veces no paranormal, pero sí tremendamente inquietante y que no se cuenta, de lo que apenas se habla en los medios generales. José Manuel García Bautista es uno de nuestros corresponsales más activos, qué duda cabe, ya lo vais conociendo todos. Y en Sevilla, en las últimas fechas, han ocurrido cosas que ya nos suenan, porque hace 2 años, y lo recordaréis perfectamente, en las Semanas Santas sevillanas parece ser, esto siempre hay que dejarlo entre comillas o darlo con un margen amplio a la duda, aparecieron jugadores de rol o jugadores de algún tipo de juego que es incomprensible para nosotros, vestidos con negras galas, y que al parecer tenían incluso reminiscencias, rituales, satánicas, se denunció en algunos medios de comunicación, y que desde luego promulgaron el pánico por todo el viejo corazón de Sevilla. Todos nos acordamos de aquellas imágenes de una persona con un puñal, de nazarenos corriendo. Bueno, luego recordamos también, y lo hacemos todos a la vez en esta madrugada, en esta penumbra del estudio 1 de la cadena SER, como Mateo Gil, ese director de cine, hacía una película llamada Nadie conoce a nadie, donde daba pábulo a estos hechos y los comentaba y los interpretaba. Lo que no esperábamos
eso que el año pasado ya hubo conatos de nuevas cosas, nuevos sustos, es que este año, mucho antes de Semana Santa, hubiera incluso intervención policial, actuación en la red, censura de algunos discos, donde, algunos grupos que también algunos periodistas han tachado de amigos de lo satánico, ejercían con insultos y con proclamas en contra de la Semana Santa, y de todo lo relativo a la religión. La verdad es que en Sevilla esto ha causado cierto estupor, ha causado ciertas inquietudes, porque la Semana Santa es una de las claves de esa ciudad. Algo está pasando, algo ha ocurrido, hay intervenciones policiales y personas que ejercen rituales un tanto extraños o que al menos quieren expandir una sensación de miedo, para algunos de blasfemia, para otros de juego con oscuras intenciones. Y para al menos saber un poquito más, lo mejor es conectar con Sevilla y hablar directamente con José Manuel García Bautista, que ya nos escucha. José Manuel García Bautista, buenas noches. Hola Iker, buenas noches a la audiencia. Parece ser que en Sevilla hay consternación, ha habido actividad policial, han pasado muchísimas cosas en torno a un objeto de tecnología informática que parece que, tampoco sería muy peligroso de por sí, pero parece ser que ataca a una de las identidades máximas de la cultura sevillana, que es su Semana Santa, y sobre todo, que además esto llueve sobre mojado, porque ha habido últimamente, en los últimos años, muchos hechos extraños, podemos decir, en torno a estas celebraciones. José Manuel, ¿qué ha ocurrido? Exactamente, Iker. Pues la policía sevillana, en concreto la Guardia Civil, esta semana ha intervenido una página web relacionada con un grupo de rock que podría tener ideas satánicas, llamado Narco. Narco es un grupo de rock, como he comentado, y ofrecía en una página web y en su sede un videojuego llamado Matanza Cofrades. En principio el juego consiste, como habíais adelantado en la primera edición, en matar a los cofrades que van vestidos Domingo de Ramos, es decir, de chaqueta de corbata y de mantilla ellas, las mujeres, y en eso consistía el juego, en tres fases, llamada la primera de ellas la Cofradía de las Tinieblas, que usa de fondo la imagen del Gran Poder. La segunda fase es la Reina de las Tinieblas, que usa de fondo al palio de la Macarena. Y la tercera fase, que se llama El Hereje, que usa también la imagen del Cristo de San Bernardo de aquí de Sevilla. Esto llegó a oídos del hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder vía email, y estos pues denuncian los hechos ante la Guardia Civil. La Guardia Civil investiga el tema, ve que se está haciendo un agravio contra el código, según el Código Penal, el artículo 525, en concreto, que atenta contra lo que es la libertad religiosa y la fe y las creencias, y decide intervenir y retira la página web y retira los discos que estaban en el mercado de este grupo. A partir de ahí, pues todo tipo de intervenciones, porque aparte de ello también interviene otra página web en la que se metía las imágenes de la Esperanza de Triana con imágenes de sexo, y todo esto ya lloviendo sobre mojado, como tú comentabas, porque todos hemos recordado aquí en Sevilla lo que fue la madrugada del pánico. Todos lo hemos recordado, José Manuel, si me permites, todos nos hemos quedado también con muchas preguntas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, y seguro que la audiencia de Milenio 3 también se acuerda, de esa película de Mateo Gil, que era Nadie conoce a nadie, que también retomaba los hechos, digamos, misteriosos de una especie de juego de rol dentro de la vieja Sevilla, de ese maravilloso centro urbano de la capital hispalense. Pero claro, unos decían que habían copiado, otros que era el cineasta que había copiado, un montón de cosas, pero ¿por qué, o qué pensáis vosotros los investigadores, José Manuel, en los últimos años, antes no había pasado, pero en estos últimos 3 años están ocurriendo hechos que podríamos llamar, que quieren demostrar una blasfemia evidente, que hacen capa de ello, perfecto, pero hechos también que tienen que ver con sociedades aparentemente crípticas, gente muy joven, digámoslo así, atuendos, vestimentas, comportamientos que aluden a lo satánico? ¿Qué está pasando? Pues exactamente, al parecer lo que se están arraigando es en determinados grupos sociales sevillanos, lo que se están arraigando son comportamientos y actitudes de corte satánico. De hecho, no es complicado encontrar imágenes relacionadas con el 666 o con el pentagrama, ¿no? De aquello que sucedió en la madrugada del 2000, pues se tienen 3 teorías.
La primera teoría sería aquella en que fue una gamberrada de gente que trasladó el tablero del juego de rol a las calles de Sevilla, creando el pánico. Esta teoría se derrumba porque aquello estaba bastante bien orquestado, ¿no? La segunda teoría es la que habla de que precisamente aquellos acontecimientos se crearon por parte de radicales y extremistas de que forman sociedades de tipo críptico, de tipo satánico en Sevilla, que de alguna forma podría tener alguna relación con este grupo de rock, que también tiene, parece, unas ideas un tanto radicales. Y la tercera, y más arriesgada, y quizás es la que más se silencia por Sevilla, era aquella que decía que aquellos acontecimientos los crearon miembros jóvenes de familias notables de la sociedad sevillana. En este punto, aquella investigación policial pues queda silenciada. No se vuelve a tener demasiadas noticias del tema, pero lo que sí parece es que ha habido un claro comportamiento anti-Semana Santa, de corte podríamos decir incluso ritual, perteneciente a algún tipo de comportamiento sectario, que básicamente la misión es sabotear la Semana Santa sevillana, incluso a las imágenes. Es extraño, es raro, y de momento, como te comentaba antes, la policía sevillana y la Guardia Civil investiga todos estos acontecimientos. Además, tú que estás habitualmente enterado de todo lo que se cuece por Sevilla, has informado a veces de actos extraños como se han producido en otros puntos de España, contra imágenes en cementerios, profanaciones y demás, pero hay más misterios en Sevilla en los últimos días. Nos hablabas casi a micrófono cerrado anteriormente. Vuelven, al parecer, las observaciones de ovnis en la comarca, ¿es cierto, José Manuel? Es cierto, y además, Iker, en primicia para Milenio 3, como no podía ser de otra forma, tenemos una serie de casos extraños que han estado ocurriendo en Sevilla, que son unos determinados avistamientos que han provocado apagones de luz sobre determinadas localidades sevillanas y de otras provincias cercanas a Sevilla. El caso es que el pasado día 27 de noviembre se produjo un apagón de luz en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y precisamente ese día que se produjo ese apagón general en Sanlúcar de Barrameda, pues se pudo observar sobre la unidad de transformación que surte de luz, abastece de luz a esta bonita localidad costera andaluza, pues se vio una serie de luces, y tras esfumarse esas luces, tras acabar lo que estaban haciendo, pues en el cielo, pues ¡bum!, se produjo el apagón. El apagón fue a las 8 de la mañana y la luz se restableció completamente a las 11 de la mañana. Así hay dos casos más con este, y la verdad es que la actividad ovni vuelve. Lo que pasa es que este tipo de fenómenos ovni, o esta fenomenología relacionada con unidades de transformación, pues digamos que son poco vistas por aquí, por el sur. No deja de llamarnos la atención, evidentemente, que coincida un apagón de luz con, evidentemente, un avistamiento ovni. No sería la primera vez, desde luego, José Manuel. Yo recuerdo ahora mismo perfectamente un caso que ocurrió en Bolullos del Condado en los años 70, y otro en Álava, en la zona de Ali, relativamente famosos. Como decimos, y como hemos estado comentando, llueve sobre mojado. Los hechos misteriosos a veces tienen determinadas conductas que se nos escapan a todos, con cierta lógica dentro de su ilógica. José Manuel, muchísimas gracias, seguimos en contacto, y desde luego cualquier nueva información al respecto de estos enigmas del cielo y la tierra, estos son tus micrófonos, compañero. Muchas gracias, Iker.